Bien, siguiendo con la temática de MRU, vamos a empezar ahora a trabajar un poquito con el tema de cálculos. Y para ello es necesario incorporar y manejar y entender las ecuaciones que se denominan ecuaciones horarias. Antes de trabajar con las ecuaciones horarias, vamos a definir lo que es la velocidad en el MRU. En algún punto ya lo hemos estado viendo con las gráficas, con las tablas, pero vamos a definirla formalmente. Y se define a la velocidad como, de la siguiente manera, como la variación del espacio recorrido en función del tiempo transcurrido. Recuerden que habíamos hablado de delta X y de delta T. Entonces, habíamos dicho que vamos a decir que la velocidad es igual a la variación del espacio recorrido dividido la variación del tiempo transcurrido. Donde, ¿qué era delta X? Era X2 menos X1 dividido tiempo 2 menos tiempo 1. Recuerden este tema que lo habíamos visto desde el punto de vista que era X2 y que era X1. Vamos a hacer una cosa, voy a graficar acá abajo, a repetir otra vez lo anterior para que a ustedes les quede claro, por si todavía, para que no entren en confusión, porque después aparecen problemas donde están involucrados las cuatro magnitudes estas y nos cuesta identificarlas. Entonces, no perdamos de vista lo siguiente, ¿qué es cada cosa? ¿Qué es cada cosa? Entonces, vamos a poner más abajo. Entonces, tenemos la trayectoria, vamos a suponer que es nuestro piso. Lo primero que hacíamos siempre, ¿qué era? Establecer nuestro sistema de referencia. Que era el punto donde nosotros empezábamos a contar. Es decir, que acá tenemos un X, ¿sí? Un X0, que vamos a llamar cero espacial, y un tiempo cero, que vamos a llamar tiempo inicial. 0 de espacio, 0 de tiempo. Este es mi sistema de referencia. A partir de ahí, este es mi árbol. Acá yo, ¿qué dibujaba acá? Mi árbol. Acá dibujaba mi árbol. Ahora bien, resulta que mi móvil se va a empezar a mover acá. O sea, voy a empezar a analizar el fenómeno. ¿A dónde? Acá. ¿Y hasta dónde lo voy a analizar? Y vamos a suponer que lo analizo hasta acá. Entonces, ¿qué va a pasar? En este punto, ¿sí? Voy a tener un espacio 1 que va a tener un valor determinado, un valor en kilómetros, ¿sí? El que sea, y un tiempo, ¿sí? Que también va a tener su correspondiente. Vamos a ponerle una letra, vamos a ponerle A metros, A segundos. Y acá voy a tener un X2 y un tiempo 2. Que este va a ser B también en metros y este va a ser B en segundos. ¿Sí? A y B son números, son números. 100 metros, 200 metros, 10 segundos, 20 segundos. Son números genéricos. Entonces, si ustedes observan, X2 y T2 son estos valores de acá. O sea, la posición final, el Cipoletti, del ejemplo. X1, T1 son este punto de acá, X1, T1. ¿Sí? Es donde yo empiezo a contar el Chayacó que habíamos visto en el otro ejemplo. Ahora, mi sistema de referencia no está acá, está acá. Es decir, antes de esta posición. Habitualmente los problemas de física suele suceder que este sector, lo voy a hacer, después lo borro, este sector, este punto,
este punto está acá. O dicho de otra manera, pongo mi sistema de referencia acá. Al colocar mi sistema de referencia acá, automáticamente estos ceros ocupan estos lugares. Entonces, esta ecuación que está acá, estos dos términos se anulan, son cero. Eso en la mayoría de los problemas de MRU, pero no en todos. Entonces, tengan presente esta situación. ¿Sí? Cuando estos dos valores son ceros, es decir, que mi sistema de referencia coincide con este punto, la ecuación de velocidad es la famosa ecuación que todos aprendemos de memoria, que decimos que velocidad es espacio sobre tiempo. Sí, es espacio sobre tiempo, pero tengan cuidado que cuando lo analizamos con detalle, no solo es espacio sobre tiempo, sino que es el espacio recorrido sobre el tiempo transcurrido. Y eso implica tener presente en mi sistema de referencia. Entonces, cuidado con este tema. ¿Sí? Entonces, x2, t2 es el espacio y tiempo final, x1, t1 es el espacio y tiempo inicial. Puede suceder que ese inicial coincida con mi sistema de referencia o no. Eso está contemplado en la fórmula general de velocidad. Entonces ahora, en función de eso, y teniendo en cuenta esta ecuación que está ahí, vamos a utilizar, vamos a copiarla, esto ya no lo vamos a usar más, el delta, a partir de ahora vamos a usar ya directamente la ecuación. Entonces yo voy a decir que la velocidad entonces es igual a espacio 2 menos espacio 1 dividido tiempo 2 menos tiempo 1. Tiempo 2 menos tiempo 1. Entonces lo que yo voy a hacer ahora, recuerden, no quiero perder de vista, no pierdan de vista, que este 2 también lo puedo considerar como final y este lo puedo considerar como inicial. ¿Sí? Creo que en el apunte, que van a leer en el PDF me parece que está indicado así. Pero no importa eso, no importa. Lo más importante es que se entienda qué significa el 2 y qué significa el 1. Entonces, fíjense, yo ahora puedo despejar, vamos a despejar, recuerda que ya habíamos hablado de las herramientas matemáticas, bueno, vamos a utilizar una, que es el despeje de términos. Vamos a despejar x2, es decir, el espacio final, ¿sí? Final del recorrido. Bueno, ¿cómo se despeja esto? Bueno, la ecuación principal, la operación principal ahí es una división, entonces el término que está en el denominador pasa multiplicando. Entonces, ¿qué me queda? Velocidad multiplicado por tiempo 2 menos tiempo 1 es igual a x2 menos x1. Y como yo quiero despejar x2, lo que está sobrando o hay que pasarlo en otro término es x1. x1 está restando, pasa al otro lado sumando o con signo contrario positivo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Sigo acá, me va a quedar que velocidad multiplicado por tiempo 2 menos tiempo 1, ahí le sumo más x1 y eso es igual a x2. Ordenándola un poquito para que quede más linda o que esta ecuación, donde ustedes se van a acostumbrar a verla, esa ecuación la voy a escribir que el espacio final del recorrido va a ser igual al espacio inicial más la velocidad multiplicada por el tiempo 2 menos el tiempo 1, que eso era por definición tiempo transcurrido. Esta ecuación que está acá, junto con esta ecuación que está acá, ¿sí? Son las dos ecuaciones horarias del movimiento rectilíneo uniforme, sumado a la otra que era la aceleración que valía 0. Pero esa no la vamos a usar. Vamos a usar estas dos ecuaciones. ¿Sí? Con esas dos ecuaciones nosotros vamos a resolver, tendríamos que poder resolver todos los problemas de movimiento rectilíneo uniforme. Si nosotros esto lo tratamos de ubicar en lo que vimos hace 10 minutos,
esta ecuación tiene su correspondiente gráfica y esta tiene su correspondiente gráfica. Esta era la gráfica de espacio. Esta era la gráfica de espacio en función del tiempo y esta era la gráfica de velocidad en función del tiempo. Esas dos gráficas se corresponden con estas dos ecuaciones. Ahora bien, con estas dos ecuaciones nosotros vamos a poder resolver entonces todos los problemas de MRU. Vamos a borrar esto. Ahora bien, ¿cómo se utilizan estas ecuaciones? Recuerden que se llaman horarias porque dependen del tiempo. Tanto una como otra dependen del tiempo. Vamos a ver ahora un ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer primero lo de las gráficas para que se entienda bien. Para que se entienda bien. Entonces vamos a poner que la velocidad, atentos con esto, velocidad es igual a espacio 2 menos espacio 1 sobre tiempo 2 menos tiempo 1. ¿Y la otra cómo era? La otra ecuación. x2 era igual a x1 más velocidad por tiempo 2 menos tiempo 1. Ahí está. A esta le podemos poner, si quieren, la letra A para identificarla y a esta le podemos poner la letra B para identificarla. Cada una de estas ecuaciones tiene su correspondiente gráfica. Cada una de estas ecuaciones tiene su correspondiente gráfica. ¿Cuáles son esas gráficas? Bueno, miren, ya las hicimos, pero vamos a repetirla acá para que ustedes encuentren su correlato. Coordenadas x, y. ¿Qué poníamos siempre en el eje de las x? El tiempo. Con su correspondiente unidad, la que sea. En aquel ejemplo habíamos puesto horas, pero acá podemos poner segundos, minutos, las que se correspondan con los datos del problema. Entonces acá se pone la unidad que corresponde al problema. Y acá, ¿qué vamos a poner? Velocidad. Con la unidad que se corresponda al problema. Metros sobre segundo, kilómetros sobre hora, eso lo vamos a ver ahora. Después, ¿qué se hacía? Esta es la letra B, ¿no? Por ahí no se entiende bien, vamos a hacerla un poquito más. Ahí está, esa es la letra B. Paso siguiente, que era graduar el eje. Entonces yo graduaba el eje en partes iguales. ¿Sí? Le ponía el origen, siempre el origen. Y bueno, y acá lo graduaba de acuerdo al problema. Pongo 2, 4, 6, 8 por poner un ejemplo. ¿Sí? Puede ser cualquier cosa. Si quieren podemos poner acá segundo para que no pierdan de vista eso. Y acá vamos a poner, supónganse, metros sobre segundos. Metros sobre segundos. Graduaba también el eje, ¿sí? 10, 20, 30. Si entre el 0 y acá hay 10, entre el 0 y la primera marca hay 10, entre la primera marca y la segunda también tiene que haber 10. Entre la segunda y la tercera también tiene que haber 10. Lo mismo acá, si entre el 0 y la primera marca hay 2, entre las distintas marcas tiene que haber siempre 2. Cuidado con esto porque solemos cometer ese tipo de errores. ¿Y cómo se era la gráfica de velocidad? ¿Cómo es la característica fundamental del movimiento rectilíneo uniforme? ¿Cómo es la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme? Es velocidad igual constante. Velocidad igual constante. Es decir, si la velocidad es constante, la velocidad no cambia. Siempre vale la misma. Constante. Si la velocidad es constante, la velocidad no cambia. Y si la velocidad no cambia, siempre vale lo mismo. Por lo tanto, yo puedo decir, supónganse que la velocidad es 25 metros sobre segundo. Bueno, a partir de acá yo hago una línea recta paralela al eje. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Bueno, hasta el tiempo inicial, tiempo 1,
sería el tiempo 1. Y vamos a suponer como ejemplo que el tiempo 2 es este, 7. Bueno, ¿hasta dónde? Hasta el tiempo 2. Hasta ahí nomás. La gráfica ¿hasta dónde va? Hasta ahí. Ahí termina. Ojo con eso, ¿eh? No sigue nada. No se, una línea recta paralela al eje, ¿sí? Entre el tiempo 1 y el tiempo 2. Vamos a suponer que era 7. Por poner un ejemplo, puede ser cualquier cosa. Entonces, esa es la gráfica de velocidad en función del tiempo. ¿Cómo es la gráfica de espacio en función del tiempo? Bueno, la gráfica de espacio en función del tiempo, hacemos el mismo criterio. Vamos a hacerlo con cuidado nuevamente para no cometer los típicos errores. Siempre en el eje de las X hacemos el tiempo con su correspondiente unidad. Tengan presente que si estamos haciendo las gráficas del mismo problema, si acá estoy trabajando con segundos, acá también voy a tener que trabajar con segundos. ¿Bien? Y si acá tengo velocidad en metros sobre segundo, bueno, el espacio lo voy a tener en metros, ¿sí? Seguro. Vamos ahora a graduar, recuerden hacer las flechitas que me indican el sentido positivo del eje, ¿sí? Es parte de la gráfica. La gráfica no está completa si no tiene todo lo que yo estoy haciendo acá. Flechitas, unidades, graduaciones. La gráfica va a estar completa cuando tenga todo esto que yo estoy haciendo acá. No perdamos tampoco de vista, ya que sigo agregando, repitiendo cosas, pero reforzando a la vez, que es que los ejes negativos no se están graficando. No se están graficando por una cuestión de que nosotros no lo estamos utilizando en los problemas. Pero si los problemas implican que hay que trabajar con espacios negativos, velocidades negativas, bueno, hay que hacerlos, que son hacia la izquierda o hacia abajo. Bueno, gradúo entonces, habíamos puesto 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, lo que sea. Y acá, bueno, acá la escala está en metros. Y bueno, acá hay que ver el problema, pero podemos hacer, qué sé yo, 30, 60, 90, 120, 120. Es decir, otra vez lo mismo. Si entre 0 y la primera marca hay 30, entre las distintas marcas siempre tiene que haber 30. 60, 90, 120, ¿sí? Y acá otra vez lo mismo. ¿Y cómo es la gráfica? Bueno, la gráfica esta la vamos a hacer ahora la gráfica correspondiente a esta ecuación. No va a ser exactamente la misma que vieron hoy, que tienen en lo que vimos hace unos minutos, y ahora les explico por qué. Esta gráfica de espacio, recuerden que era una línea recta que tenía una pendiente, ¿sí? ¿Recuerdan? Una línea recta que tenía una pendiente, es decir, era el lápiz inclinado. Tiene una pendiente significa inclinación. Entonces, esta gráfica, ¿sí? Si analizamos el fenómeno en velocidad entre 0 y 7, acá también lo vamos a tener que analizar entre 0 y 7. Por lo tanto, acá también vamos a tener T1 y acá también vamos a tener T2. Es decir, este punto es T1 y el origen es T2. Perdón, el origen es T1 y el segundo punto es T2 en 7. Ahora bien, la gráfica, en este caso, tiene la particularidad que en nuestro móvil no está saliendo del origen. ¿Recuerdan el dibujo que hicimos acá? No está saliendo del origen, está saliendo del árbol un poquito más adelante. Por lo tanto, cuando el tiempo empieza a 0, es decir, cuando el tiempo vale 0, es probable que esta gráfica arranque de otro punto. Si nosotros consideramos que nuestro móvil está partiendo del árbol más adelante y empezamos a contar el tiempo desde ahí, entonces el punto inicial de nuestra gráfica no va a ser desde el árbol, no va a ser desde acá. Este es el árbol. Nuestro sistema de referencia, ¿dónde es? En el 0, 0, acá. En el 0, 0, acá. Pero no, si ustedes memorizan el dibujo, no estaba el móvil ahí. ¿Dónde estaba? En un punto cualquiera que no era el árbol. Vamos a suponer que era este punto de acá. Este era el punto 1. El punto 1. Entonces va a tener estas coordenadas espaciales y estas coordenadas temporales. ¿Sí?
¿Y a dónde va a llegar? Y bueno, no lo sé. Sé que va a ser en 7. En el espacio no lo sé porque no lo calculé. Va a llegar acá. ¿Y la gráfica cuál es? La gráfica, recuerden que era una línea recta que tenía una pendiente. Esa es la gráfica. Otra vez lo mismo, la hago un poquito más gruesa para que se vea bien. Esa es la gráfica. ¿Qué pasa? Sucede que, como dijimos anteriormente, la mayoría de los problemas, nuestro árbol estaba situado en el punto donde arrancaba el análisis del problema. ¿Se acuerdan? Entonces, en ese caso, este punto que está acá, va a coincidir con este que está acá. Entonces, la gráfica va a arrancar desde acá, que es la que ustedes tienen visualizada que yo dibujé hace unos instantes atrás. Pero lo más interesante de esto, ¿cuál es? Es que la ecuación A y la ecuación B tienen sus correspondientes gráficas, que la forma de la gráfica de la ecuación A siempre es una línea paralela al eje que no tiene inclinación, paralela al eje no tiene inclinación, porque la velocidad es constante, y la gráfica de espacio en función del tiempo es una gráfica que tiene una inclinación. Las dos son una línea recta. Las dos son una línea recta. Una línea recta. Que tienen su principio y su final. Tienen su principio y su final. Esta gráfica no sigue así, al infinito. Ni arranca para acá. Porque yo no sé qué sucede desde el punto, desde Cipolletti en adelante, ni de Cutralcó para atrás. No lo sé. Yo lo que sí sé es lo que estoy observando como movimiento rectilíneo uniforme. Lo que sucede entre 0 y 7 en este caso. ¿Sí? Y ahí sí puedo decir que el móvil fue con un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ahí estamos viendo la gráfica correspondiente. ¿Sí? Todos los problemas de MRU, cuando a ustedes les digan graficar espacio en función del tiempo, va a tener esta forma. Esta o en el caso que el árbol esté en el inicio, esta gráfica arranca acá, o sea, a partir de acá sería la gráfica. ¿Sí? Y cuando le pidan graficar velocidad en función del tiempo, la gráfica siempre va a tener esta forma. ¿Dónde va a estar la variación? Bueno, en la graduación de la escala y en los valores de tiempo y velocidad que están involucradas en el problema. ¿Sí? Obviamente eso va a cambiar, pero la forma siempre va a ser así. Y la forma siempre va a ser así. ¿Sí? Con los cambios correspondientes en los dos ejes, dependiendo de los valores del problema. ¿Sí? Entonces acá estamos analizando el tema de gráficas en el MRU. Ahora bien, hay otra cosa interesante que me está faltando, que es lo que viene ahora. Es el concepto de velocidad. Bueno, esto está, lo borro. Vamos con el concepto de velocidad media. Estamos hablando de velocidad, pero ahora vamos a ver un concepto que es el concepto de velocidad media. ¿Y qué es el concepto de velocidad media? La velocidad media es la velocidad promedio, por llamarlo de alguna manera. Es la velocidad promedio. Entonces, es la velocidad que yo estoy analizando acá. ¿Sí? Es decir, yo pongo velocidad es igual a x2 menos x1 sobre tiempo 2 menos tiempo 1. Esta velocidad que está acá, en realidad es la velocidad media o velocidad promedio. Velocidad promedio. ¿Sí? Entonces, si el móvil... ¿Por qué se utiliza la velocidad promedio? Por lo que dijimos anteriormente. El movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento ideal. Entonces yo como... ¿Por qué? Porque es raro, o sea, es muy difícil poder controlar que un móvil, un auto, supónganse, se mueva siempre con la misma velocidad. Puede pasar, pero es difícil. Entonces es más fácil buscar la velocidad promedio. ¿Qué es la velocidad promedio? Es la velocidad que iría, digamos, que el auto se desplazaría con esa misma velocidad sin cambiando la velocidad. Es decir,
yo tengo un trayecto va a una velocidad, el otro trayecto va a otra, el otro trayecto va a otra, para poder idealizar eso, hago una velocidad promedio, ¿sí? Y es como que fuese siempre a la misma velocidad. Entonces, esa es la velocidad con que trabajamos en el movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad promedio. Bien. Paso siguiente, vamos a resolver un problema. Vamos a resolver un problema para que ustedes puedan aplicar estas ecuaciones, ¿sí? Después, obviamente, todos estos temas, todo lo que hemos dado hasta acá es bastante no, es todo teórico. Falta la resolución con números, ¿sí? Para que ustedes se familiaricen con los números. Una cosa me está faltando, que es la siguiente. Obviamente que ustedes estos lo van a entender enseguida. Por ejemplo, ¿cuáles son las unidades de velocidad? Eso no lo tuvimos en cuenta a lo largo de toda la clase. Velocidad, ¿cuáles son las unidades? Vamos a hablar de unidades. O sea, ¿en qué se mide? ¿En qué se mide? Si yo le digo espacio, X, espacio, que se identifica con la letra X en la ecuación, ¿en qué se mide? Bueno, el espacio se mide en metros, por ejemplo, en kilómetros, en centímetros, ¿sí? En kilómetros, en centímetros, etc. Pongo estas tres porque son las que vamos a trabajar, milímetros, supónganse. Hay, como ustedes ya lo hemos visto en la práctica 1 de magnitudes, unidades más grandes que kilómetros, unidades más chiquitas que esta, pero no nos vamos a mover fuera de eso porque estamos trabajando con ejemplos cotidianos. Si yo le hablo de tiempo, entonces ustedes me van a hablar de segundos, de minutos, de horas y sus correspondientes múltiplos y submúltiplos, medidas más chiquititas y medidas más grandes. Pero si yo le hablo de velocidad, no hablamos todavía de qué unidad se mide velocidad. ¿Y cómo hago para ver, si no me las acuerdo de memoria? Bueno, siempre hay que razonar las ecuaciones, analizar las ecuaciones. ¿Qué dijimos recién? ¿Cómo se expresaba la velocidad? Bueno, la ecuación de velocidad dice velocidad es igual a x2 menos x1, ¿sí? Espacio recorrido, dividido tiempo 2 menos tiempo 1, tiempo transcurrido. Entonces yo automáticamente puedo decir que las unidades de velocidad, cuando hablo de unidades, se pone entre paréntesis, corchetes, perdón. Se pone entre corchetes. Entonces yo digo que las unidades de velocidad son el cociente entre las unidades de esta recta dividida las unidades de esta recta. ¿En qué se mide espacio? Bueno, tomemos una cualquiera de estas. ¿Sí? Puedo tomar cualquiera, pero vamos a tomar, por ejemplo, vamos a tomar metros. Puedo tomar, repito, cualquiera, pero vamos a tomar una, metros. Entonces, x2 la voy a medir en metros. Menos, ¿en qué se mide x1? Metros. ¿En qué se mide tiempo 2? El tiempo, vamos a tomar una, cualquiera, de tiempo, segundos, por ejemplo. Cualquiera, puedo tomar minutos, puedo tomar horas, puedo tomar lo que quiera. Tiempo, ¿en qué se mide? Segundos. Según lo que yo elegí. Menos tiempo 1, ¿en qué se mide? Segundos. Si yo hago metros menos metros, es el ejemplo típico que damos siempre. 4 papas menos 3 papas, 1 papa. Metros menos metros, metros. Segundo menos segundos, segundos.
Por lo tanto, las unidades de velocidad en este ejemplo tomado son metros dividido segundos. Unidades de espacio dividido unidades de tiempo. Repito, ¿cuáles son las unidades de velocidad? Toda combinación que que contemple lo siguiente: unidades de espacio dividido unidades de tiempo. Cualquiera. Kilómetros sobre hora, metros sobre segundo, kilómetros sobre minutos, la que sea. ¿Sí? Entonces, unidades de velocidad, cualquier unidad de espacio dividido cualquier unidad de tiempo. Bien, y por último vamos a resolver un ejemplo. ¿Sí? Entonces dice que una persona, un ejemplo, no voy a copiar el enunciado, simplemente voy a hacer el esquema. Una cosita que resulta interesante en todo esto. Siempre que resuelvan un problema de física, lo primero que tienen que hacer, obviamente, es leer el enunciado. ¿Sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer, vamos a dejarlo anotado. Entonces, para resolver problemas, hay muchos caminos posibles, obviamente, y cada uno elige el que le resulte más cómodo. Pero en las instancias que estamos aprendiendo a resolver problemas de física, que estamos empezando, ¿sí? Después la experiencia nos lleva a que hay pasos que se saltean, pero no está de más. Lo primero que hay que hacer es leer bien el enunciado. Y me van a decir, y obvio que hay que leer el enunciado, sí, ya sé. ¿Pero qué significa leer bien el enunciado? Leer el enunciado bien. Ahí está la clave. Leer bien el enunciado significa poder interpretar qué es lo que me está diciendo ese problema. Poder interpretar desde el punto de vista qué es lo que me está preguntando, qué es lo que yo tengo que encontrar, cuáles son los datos que están expresados concretamente, espacio tanto, espacio 400 kilómetros, y cuáles datos yo puedo rescatar o puedo analizar que no están expresados en palabras. ¿Sí? ¿Cuáles datos no están expresados en palabras? Eso es muy importante. Eso significa leer bien el enunciado. Y eso va a implicar muchas veces leerlo varias veces el enunciado. Aunque parezca obvio, hay que volverlo a leer para que quede bien claro. ¿Cuándo va a quedar bien claro eso que yo entendí bien lo que estoy leyendo? Cuando yo realice un esquema, que es el paso siguiente. ¿Y qué es realizar un esquema? ¿Vieron todos los autitos feos que hice recientemente? Eso es lo que tienen que hacer. Eso no es dibujo la materia, no es artes plásticas. Entonces no me interesa si hago bien la paloma, hago bien la persona o hago bien bonita, que se entienda que es un autito. No, es un esquema. Si a ustedes no les sale resolver una paloma, hagan un cuadradito y pónganle esto es una paloma, esto es una persona, esto es una caja. ¿Sí? Esto es una pelota, esto es una bicicleta. No importa eso. Lo interesante es que ustedes realicen bien los esquemas. Y en esos esquemas tienen que volcar todos los datos que dice el enunciado, numéricos. Todos los datos que no están expresados en forma numérica. Después, con el correr del tiempo, se van a ir dando cuenta que existen algunos datos que no están expresados, pero que yo los puedo rescatar. Cuando veamos caída libre y tiro vertical, es probable que no me digan que la fuerza de la gravedad es 9,8, pero me dicen que están arrojando una pelota desde arriba de un edificio. No me van a poner que la aceleración de la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Pero ese es un dato que yo lo tengo que extraer porque sé que existe, que el valor es ese, ¿sí? Y que eso aparece porque el objeto está cayendo desde arriba. Entonces, ¿cuál va a ser la aceleración de ese objeto? Y va a ser la aceleración de la gravedad.
no me lo van a decir en el enunciado, pero yo lo voy a tener que colocar en mi esquema. ¿Sí? Y en el esquema tengo que colocar todos aquellos datos que no están. Otro dato que no está, que yo lo tengo muchas veces de deducir, es el sentido de los ejes. Cuidado con esto. Entonces, si no está especificado claramente, hay que deducirlo. ¿Por qué? Y porque eso puede implicar que aparezca un signo negativo que yo no lo estoy teniendo en cuenta. Y eso me va a dar algo erróneo. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo 4 kilómetros que menos 4 kilómetros. En lo cotidiano ya habíamos visto que sí, pero en la física no es lo mismo. No es lo mismo 4 metros sobre segundo de velocidad que menos 4 metros sobre segundo de velocidad. No es lo mismo en física. Y todos esos datos pueden llegar al resultado final y me da erróneo porque no tuve presente al principio alguna consideración que estaba en el enunciado. Entonces, cuidado con esta palabrita. Hay que leer bien y entender el enunciado. Realizar el esquema correspondiente. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Realizar el esquema correspondiente con todos los datos incorporados. Tercero, una vez que tengo esto, tengo que analizar las unidades que están puestas en juego en los datos. Y una vez que yo las encuentro y las veo, tengo que poner todas las unidades iguales. ¿Sí? Es decir, hacer pasajes de unidades, si son necesarios, obviamente, pasajes de unidades, para poder operar algebraicamente. Yo no puedo sumar kilómetros más metros. 3 kilómetros más 3 metros. ¿Sí? No los puedo sumar. Tengo que hacer un cambio de unidades para sumar papas con papas. ¿Sí? Para sumar mismas unidades. Para operar algebraicamente con las mismas unidades. Entonces, tengo que hacer el pasaje de unidades correspondiente. Una vez que yo tengo todo esto armado, tengo que evaluar caminos posibles de solución. Caminos posibles. Y cuando digo evaluar caminos posibles, significa analizar con las ecuaciones que yo conozco cuáles de ellas me pueden servir. Porque puede ser que yo tenga todo un abanico de posibilidades, de ecuaciones, 10 ecuaciones, de las cuales me sirven 2, las otras 8 no me sirven. Entonces, no tiene sentido que cuando yo tenga que poner las ecuaciones, escriba y empiece a trabajar con las 10 ecuaciones. ¿Sí? ¿Qué ecuaciones tengo que utilizar? Tengo que utilizar aquellas ecuaciones que me pueden, que me permitan encontrar un camino de posible solución. Puede ser que lo encuentre o puede ser que no lo encuentre. Puede ser que hay problemas que son muy sencillos y el grado de complejidad puede ser tan complejo como uno quiera. Y el grado de complejidad implica que muchas veces uno adopta caminos que no son los correctos. Es decir, no llego a la solución a través de ese camino. Bueno, me voy a encontrar con una pared, voy a tener que retroceder y replantear todos estos pasos nuevamente para ver hasta que se encuentre el camino solución. Entonces, no es cuestión de copiar ecuaciones y empezar a reemplazar valores y empezar a resolver. Antes que eso hay que entender bien lo que se quiere, a dónde se quiere llegar. Hay que entenderlo bien a eso. ¿Por qué también? Porque hay otra cuestión. Que cuando yo llego al resultado final, tengo que analizar si ese resultado final, ¿sí?, se corresponde con una solución verdadera. Porque muchas veces yo puedo llegar a un resultado, puedo llegar a una velocidad. ¿Sí? Yo tengo un resultado que una bicicleta, un problema con una bicicleta. Y llego a que la velocidad final de esa bicicleta son 4.000 km por hora. Sí, llegué a una velocidad con unidades correctas, con un valor, que podríamos decir razonable, y ahí está el problema. No, una bicicleta no puede ir a 4.000 km por hora. Entonces yo automáticamente digo, acá hay algo que está mal. O cometí un error en las operaciones algebraicas cuando trabajé con la calculadora, o estoy interpretando mal el problema. Entonces, eso es muy importante. Cuando yo realizo un problema de física, es fundamental también entender las dimensiones del problema. ¿Para qué? Para que cuando yo tenga el resultado, después de las operaciones algebraicas,
Poder decir, che, este resultado es razonable, este resultado es correcto, o creo que puede ser correcto. ¿Sí? Entonces, eso también es muy importante. No se queden que una vez que llegan al resultado, las unidades dan, automáticamente digo, listo, terminó el problema. No. ¿Cuál es el paso siguiente? Evaluar los caminos posibles y después, obviamente, operar algebraicamente. ¿Sí? Operar algebraicamente y último, fundamental, analizar el resultado. Cuidado con esto. Hay que analizar el resultado. Analizar el resultado. Y ahí en función de lo que nosotros tenemos, de lo que entendimos del problema, podemos llegar a la conclusión que este resultado es correcto o no. ¿Sí? Si a mí tengo que encontrar un tiempo y ese tiempo me da 78 horas, ¿sí? Como resultados, y yo lo que estoy analizando es el tiempo que tarda en caer este lápiz al piso, bueno, tendré que plantearme y analizar, ¿puede tardar 78 horas este lápiz en caer al piso? ¿Sí? Si, digamos, y si ustedes no lo alcanzan a entender y pueden replicar el problema, háganlo, tírenlo al lápiz, fíjense cuánto tarda. ¿Sí? Seguro que no son 78 horas. Entonces, cuidado con esto. Esto es fundamental para resolver los problemas. ¿Sí? Bien. Entonces, como para ir cerrando, vamos a resolver un ejemplo y para eso voy a hacer el esquema. ¿Sí? Y acá vamos a intentar hacer un esquema de una persona. ¿Sí? Y si ustedes observan ahí, yo estoy haciendo, fíjense cómo hice el gráfico, automáticamente ustedes ya saben que mi sistema de referencia no coincide con la posición inicial. Dice que este señor sale, eso dice el problema, del kilómetro 400, 400 kilómetros, a las 8 de la mañana. 8 horas. Y llega a este lugar, que está ubicado en el kilómetro 700, o sea, a 700 kilómetros. Miren esto, estos 700 kilómetros, ¿de dónde se están contando? Desde acá. De acá hasta acá hay 700 kilómetros. De acá hasta acá hay 400 kilómetros. Es decir, que entre... ¿Cuánto fue el trayecto que caminó este señor o anduvo en un móvil? 300 kilómetros. ¿Sí? 300 kilómetros. ¿Sí? Bien. Y dice que llegó a las 11. Tiempo 2 a las 11 horas. ¿Sí? Acá podemos hacer, sin hacer nada, pensando en lo que les dije anteriormente. Esta persona fue caminando, en auto, en bicicleta. Eso lo podemos determinar así analizándolo fríamente. Es un dato que está implícito. ¿Sí? Es un dato que está implícito. ¿Por qué? Porque fíjense, son 300 kilómetros entre acá y acá. 3 horas tardó. Si yo voy caminando en 3 horas, ¿puedo recorrer 300 kilómetros? Con una deducción bastante lógica. ¿Lo puedo hacer? No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Entonces, automáticamente, si después la velocidad final, acá nos van a pedir hacer la velocidad. Si la velocidad final me da más o menos como la velocidad de una persona o la velocidad de una bicicleta, y lo voy a tener que pensar, lo voy a tener que, o al menos analizar todo el problema nuevamente. ¿Sí? Entonces, recorrió 300 kilómetros en 3 horas este señor. Ahora vamos a ver. Dice,
en una línea recta, o sea que se movió con movimiento rectilíneo uniforme. Se movió con movimiento rectilíneo uniforme y fue en esta dirección, por lo tanto, desarrolló una velocidad en el sentido positivo del eje. Por lo tanto, la velocidad nos tiene que dar de signo positivo el resultado final. Bueno, entonces la pregunta es, tomar un sistema de referencia y representar lo descrito. Ahí tienen, ¿sí? Representé todo yo, los datos que me dieron. Esto es la velocidad del hombre, que no me lo están diciendo, pero bueno, yo sé que se está moviendo hacia allá, por lo que me dice el problema. Mi sistema de referencia, donde acá yo tengo el x0 igual 0 y el tiempo 0 igual 0. Entonces ahí tiene el esquema. Y ahora lo que me voy a hacer es calcular la velocidad. Bueno, teniendo una cosa de lo que habíamos hablado. Tengo todas las unidades, kilómetro, hora, por lo tanto no tengo que hacer ningún cambio de unidades. Distinto si acá me hubiesen dado minutos, entonces hubiese tenido que hacer un cambio de unidades. Calculo la velocidad. Velocidad es igual a x2 menos x1 dividido tiempo 2 menos tiempo 1. Bueno, reemplazo x2, 700 kilómetros, menos 400 kilómetros, dividido tiempo 2, 11 horas, menos tiempo 1, 8 horas. Esto es igual a 300 kilómetros, 700 menos 400, dividido 3 horas. Por lo tanto, 300 dividido 3 da 100 kilómetros sobre horas. Bueno, 100 kilómetros por hora, este señor vamos a suponer que se movió en un auto. ¿Es razonable? Y sí, es razonable. Es razonable de acuerdo a lo que nosotros habíamos trabajado. ¿Sí? Entonces, ahí tienen el cálculo de velocidad. Por último, este problema vamos a hacer alguna cosita más. ¿Y qué voy a hacer? Vamos a graficar. Vamos a graficar la velocidad en función del tiempo y vamos a graficar la gráfica de espacio en función del tiempo. Vamos a completar las gráficas en forma correcta y completa. Tiempo, ¿en qué lo estamos midiendo? En horas. El tiempo lo medimos en horas. ¿En qué estamos midiendo la velocidad? ¿Se acuerdan que me había dado 100 kilómetros por hora? Kilómetros sobre horas. ¿Vamos bien? Vamos a grabar la escala. Fíjense, ¿cuáles son los tiempos involucrados? 8 y 11. 8 y 11. Bueno, tengo que encontrar, ubicar estos dos valores, 8 y 11. Cuidado con la graduación de esta escala. Una posibilidad, yo podría empezar en 1, sí, claro que puedo empezar en 1, pero bueno, me quedaría, para hacerlo, siempre hay que tratar de hacer las escalas lo más grande posible para poder que quede bien claro el dibujo. Entonces, una posibilidad, supónganse, es que yo hago 4, 8, 12 y 16. O sea, 0, 4, 8 y 12 horas. Y la velocidad daba 100. Bueno, si daba 100, yo puedo graficar, no sé, supónganse 25, 50, 75, 100. 25, 50, 75, 100 kilómetros por hora. Entonces vamos a graficar. Punto 1. Bueno, punto 0. Sistema de referencia. ¿Dónde está? 0, 0. Acá está el sistema de referencia. Ese es el sistema de referencia. Punto 1. A las 8 horas y a los 400 kilómetros. Perdón. Esto es si lo hubiese graficado acá. No, estoy haciendo velocidad, perdón. A las 4 horas, a las 8 horas, perdón, a las 8 horas, ¿qué velocidad llevaba? La habíamos calculado, movimiento rectilíneo uniforme, 100. Mira acá, a las 8 horas, 100, acá. Y a las 11 horas, ¿cuánto llevaba? Vamos a suponer que 11 está acá. 100. Entonces la gráfica es esto que está acá. Eso es la gráfica. Una línea recta, paralela
al eje de las X. ¿Entre qué valor, entre qué hora y hora? Y entre las 8 y las 11. Entre las 8 y las 11. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, paralelo al eje. Entre las 8 y las 11, velocidad 100 km por hora. Es el cálculo que hicimos anteriormente. Este es el sistema de referencia. ¿Sí? ¿Qué pasa entre las 0 y las 8 horas? Entre las 0 y las 8 horas, no sé. No sé, porque este señor yo lo empecé a mirar acá. Lo empecé a analizar acá, a las 8. Entonces, entre acá y acá no sé qué pasa. Entre las 8 y las 11 sí sé qué pasa. Este punto son las 11. Y después de las 11 no sé qué pasa. Entonces tampoco puedo hacer gráfica, ninguna gráfica. Vamos a hacer la gráfica de espacio. El espacio en kilómetros, del tiempo en horas. ¿Sí? Bueno, otra vez lo mismo. 4, 8, 12. 4, 8, 12. Kilómetros, cuidado con esto. Tengo que graficar 400 y 700. Bueno, tendría que haber la posibilidad de... Entonces yo tengo 2, 4, 6, 8. Acá vamos a poner 800 kilómetros. Cada uno lo gradúa como le resulta más cómodo. 400, este es 200, este es 600. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces, entre 400 y 700. Ahora bien, fíjense. Vamos a acá, obviamente, me está faltando el 0. Me está faltando el 0. Y acá, entonces, ¿este punto qué punto es? Mi sistema de referencia, el 0, 0, este. Este punto es este punto de acá. Vamos a graficar este punto. A las 8 horas había recorrido 400 kilómetros. O sea que estoy a las 8 horas 400 kilómetros. Ese punto es este punto. Este punto que está acá, esta ubicación, este punto, ese punto, es este punto. Este punto que está acá, punto A, es este punto que está acá, que es el punto A. Vamos con el punto B. 700 kilómetros a las 11 horas. Bueno, 11 horas acá. ¿Cuánto recorrió? 700 kilómetros. Acá es 700. Ahí es 700. Ese es el punto B, que es este punto que está acá. Es este punto. Ese es el punto B. Entonces este es el punto B. ¿Y cuál es la gráfica? La unión con una línea recta de esto que está acá. Esa es la gráfica de espacio en función del tiempo. Kilómetros, horas. Kilómetros, horas, horas. Línea recta con una inclinación. Línea recta sin inclinación. Siempre son iguales. Y una cosa que les dejo para que lo investiguen un poquito, después de última en las consultas me lo hacen, por si no lo entienden. ¿Qué asociación tiene? Lo dejo para que me respondan. ¿Qué asociación le van a encontrar a la inclinación de esta recta? ¿Sí? La inclinación de esta recta con la velocidad del móvil. Les dejo pendiente esa pregunta, que encuentren esa relación. Bueno, con esto cerramos el tema MRU. Ahora este tema lo van a terminar de aclarar resolviendo la correspondiente práctica.